¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gran gusto dar la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Para quienes buscan desentrañar información compleja y convertirla en conocimiento útil, pues este es exactamente el lugar correcto. Así es. Hola. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, digamos, simplemente fascinante. Las fuentes del día son extractos directos y, la verdad, muy detallados de un manual exhaustivo sobre estrategias de trading. Estrategias de trading y, muy importante, gestión de riesgo. Exacto, gestión de riesgo. Y no es sobre cualquier mercado, sino que está específicamente enfocado en uno de los gigantes absolutos de este sector, o sea, el ecosistema de Binance. Que es un universo en sí mismo. Totalmente. La misión de este análisis detallado es muy clara. El mundo de las criptomonedas puede parecer, visto desde afuera, un laberinto bastante abrumador. Sí, asusta a mucha gente. Y una jerga técnica que a veces parece diseñada para ahuyentar a cualquiera. Definitivamente. Pero hoy vamos a decodificar cómo navegar por este inmenso ecosistema sin perder la cabeza y, mucho más importante, sin perder el capital. Ok, vamos a analizar esto, porque la gran promesa de estas fuentes es que detrás de lo que parece un caos absoluto existe un método para la locura. Y el punto de partida ineludible es precisamente reconocer esa locura, que en términos financieros y técnicos llamamos simplemente volatilidad. Volatilidad, la palabra clave. Exacto. El mercado de las criptomonedas no es simplemente inestable por accidente, o sea, se define estructuralmente por su altísima volatilidad. Es su naturaleza. Es su ADN. Estamos hablando de un entorno salvaje, donde los precios suben y bajan a una velocidad verdaderamente vertiginosa. ¿Sí? Para ponerlo en perspectiva, los movimientos de precios que en los mercados de acciones tradicionales tomarían meses o incluso años en desarrollarse, aquí en el mundo cripto pueden ocurrir en cuestión de un par de horas. O en minutos. O en minutos, tras una simple noticia, tal cual. Por lo tanto, el contexto fundamental para cualquier persona que decida acercarse a este ecosistema es entender que esta volatilidad es la característica principal. Como una espada de doble filo. Literalmente. Una espada que puede generar grandes fortunas, pero que también puede ser devastadora para cualquier cartera. Claro. Y es justo ahí donde el manual que estamos examinando hoy pone un freno de mano y revela lo que podríamos llamar la regla de oro número 1 para la supervivencia financiera. Una regla que, bueno, por lo que leí en las notas, no tiene nada que ver con hacerse millonario de la noche a la mañana. No. No, para nada. Tiene que ver con algo mucho más básico. O sea, la mera supervivencia. Porque el enfoque principal de las fuentes no es enseñar a predecir el futuro con una bola de cristal, sino a, protegerse del presente. Esa es la distinción crítica, sí. Esa regla de oro dicta que, para sobrevivir a estos movimientos drásticos de los que hablábamos, es absolutamente obligatorio tener un control estricto, casi militar, diría yo, del tamaño de la inversión. Militar, me gusta esa palabra ahí. Es que entrar a ciegas, invirtiendo todo el capital en una sola operación por pura emoción, es el error más común. El clásico, sí. Además, el manual exige, y uso la palabra exigir porque el texto lo trata como algo innegociable, el uso de límites de pérdida. Los famosos stops. Exactamente, lo que en la jerga se conoce comúnmente como stops o stop loss. Estos límites deben ser coherentes y, sobre todo, estar calculados matemáticamente. Para no quedar sobreexpuestos. Correcto, para no quedar con una sobreexposición al mercado. Sin esta armadura básica, la volatilidad simplemente devora el capital de quienes entran desprotegidos. Me encanta esa forma de visualizarlo, como ponerse una armadura antes de siquiera pisar el campo de batalla. Es que es un campo de batalla. Y ahora, una vez que se tiene puesta esa armadura, el manual desglosa este universo gigante de Binance en formas muy prácticas de operar, dividiendo las aguas en dos caminos principales que cualquier participante debe conocer. Los dos pilares. Exacto. Por un lado está el holding y por el otro está el spot. Al repasar las fuentes, la analogía que me vino a la mente para el holding es la de plantar un árbol. Qué buena analogía. Consiste básicamente en comprar un activo, un proyecto en el que se confía genuinamente y guardarlo a largo plazo. En esta estrategia no se mira el reloj ni el calendario a corto plazo. No, no tiene sentido hacerlo. Estamos hablando de dejar que la inversión madure durante semanas, meses o incluso años.
Es una prueba absoluta de paciencia. Sí, quienes optan por el holding están apostando a la tendencia macroeconómica, a la visión tecnológica a largo plazo del proyecto que está detrás de la criptomoneda, ignorando por completo el ruido del día a día. Y al analizar el holding desde la perspectiva estricta de la gestión de riesgo, surge un contraste muy interesante, ¿verdad? Así es, porque en esta estrategia el capital va a estar inmovilizado y expuesto a todas las tormentas e inclemencias del mercado durante un largo periodo. Claro, no se puede estar cerrando y abriendo operaciones. Exacto. El riesgo no se maneja reaccionando a cada caída. Por lo tanto, el escudo protector aquí es la diversificación del capital. El viejo truco. El milenario y clásico principio de no poner todos los huevos en la misma canasta. Al distribuir una inversión a largo plazo en diferentes activos sólidos, se mitiga enormemente el impacto si uno de esos proyectos específicos enfrenta dificultades. Problemas regulatorios, tal vez. O fallas tecnológicas a lo largo de los meses o años. Si un árbol no crece como se esperaba, los otros árboles del bosque compensan la situación. Esa es una filosofía muy serena para quienes no quieren vivir pegados a una pantalla sufriendo. Es para perfiles más tranquilos. Pero luego el texto nos toma de la mano y nos lleva al otro extremo del espectro inicial, el mundo del spot. Siguiendo con las analogías, si el holding es plantar un bosque con paciencia, operar en spot es, digamos, ir al mercado agrícola más bullicioso de la ciudad todas las mañanas. Es una excelente forma de describirlo. El trading en spot es la operatoria activa del día a día, o a lo sumo de una semana a otra. Aquí la acción trata de transacciones inmediatas. Dinamismo puro. Quien opera en spot compra el activo real y tangible, utilizando generalmente monedas estables como USDT, que para quienes no lo sepan, es una criptomoneda diseñada para mantener siempre una paridad equivalente al dólar estadounidense. Un dólar digital, en esencia. Exacto. La dinámica de esta sección es la forma más antigua del comercio humano. Comprar un bien esperando que su valor suba en el corto plazo para luego venderlo más caro y guardarse la diferencia en el bolsillo. Es un entorno eléctrico. Mucho más activo y que evidentemente requiere un nivel de atención completamente diferente al de simplemente guardar y esperar. Y es precisamente por ese nivel de atención requerido que, para operar eficientemente en ese entorno tan activo del spot, resulta imperativo conocer a fondo las herramientas que la plataforma pone a disposición. No es solo dar clics. No basta con presionar un botón de comprar al azar cada vez que se ve una vela verde en el gráfico. Aquí es donde el manual brilla, al detallar un verdadero arsenal táctico. Me fascina esa parte. Comprender la mecánica profunda de los tipos de órdenes es la línea divisoria que separa a un participante improvisado, que opera por puro impulso, de un operador estructurado y profesional. Al leer sobre ese arsenal de órdenes, confieso que, al principio, algunas me parecieron muy lógicas e intuitivas, pero luego el texto introduce conceptos que, francamente, cambian las reglas del juego. Es que hay niveles de profundidad. Claro, las fuentes dividen estas herramientas de manera muy didáctica. Primero, explican la orden de mercado, o market. Esta es básicamente la orden de la impaciencia o de la urgencia absoluta. Lo quiero ya. Le dice al sistema, ejecuta la compra o la venta ya mismo. No me importa negociar, dame el precio exacto que el mercado ofrezca en este preciso milisegundo. Es inmediata. Inmediata, pero a veces costosa. Pero, claro, a veces alguien no quiere comprar al precio que dicta el mercado en ese instante, sino que prefiere esperar pacientemente a que el precio baje un poco más para cazar una buena oferta. Para eso está la otra orden. Exacto. La orden límita o limit. Esta herramienta permite dibujar una línea en la arena y definir exactamente el precio deseado. La operación simplemente queda en espera y solo se concreta si el mercado en algún momento llega a esa cifra específica. Hasta ahí todo es bastante tradicional. Todo muy claro. O se compra ahora o se espera un precio. Pero luego las notas mencionan las siglas OCO. Una cancela la otra, por su nombre en inglés, One Cancels the Other. Y al principio sonaba como un trabalenguas técnico, la verdad. Es un concepto que suele intimidar un poco al principio, por el nombre y por la interfaz, que requiere llenar varios campos de números. Pero su diseño es brillante. A ver, cuéntanos más de eso. Básicamente es la capacidad de tener dos planes de contingencia operando al mismo tiempo para un mismo activo. Es una genialidad. Lo es. Por lo que desglosa el manual,
La orden OCO permite programar en el mismo instante y en un solo formulario tanto el objetivo soñado de toma de ganancias como el paracaídas del límite de pérdidas. Todo junto. Imaginemos un escenario práctico para visualizarlo. Alguien compra una criptomoneda a $100. Inmediatamente utiliza una orden OCO para dejar programado al sistema con dos instrucciones simultáneas. A ver, Por un lado, le dice al sistema, si el precio sube a 120, vende automáticamente y asegúrame esa ganancia. Pero al mismo tiempo, en esa misma orden, le advierte al sistema, si las cosas salen mal y el precio se desploma a 90, vende de inmediato para cortar la hemorragia y detener mis pérdidas. exacto, se cubren ambos frentes. Y aquí viene la magia del nombre. Si el mercado es favorable, el precio sube a 120 y se concreta la ganancia, la orden de pérdida se cancela y desaparece sola, y viceversa. Viceversa, claro. Si el mercado cae y toca la línea roja de los $90, asumiendo la pérdida controlada, la orden de ganancia se esfuma. Es exactamente como tener a un asistente robótico hipervigilante trabajando sin descanso las 24 horas del día. Lo fascinante aquí es el impacto psicológico profundo que tiene la orden OCO. El manual acierta de lleno al destacar que su verdadero valor no es únicamente técnico o de conveniencia matemática. Es emocional. Su valor más grande es puramente emocional. Al utilizar una estructura OCO, se automatiza de forma tajante la salida del mercado. Esto elimina por completo la pesada, agotadora y a menudo destructiva carga de tener que tomar decisiones en tiempo real, bajo una presión extrema. ¿Decisiones en caliente? Hay que pensar en el calor del momento. A las 3 de la mañana, frente a una pantalla donde los gráficos se desploman, tiñéndose de rojo o se disparan en verde vertical. En esos instantes, los seres humanos somos víctimas de dos fuerzas inmensas que nublan el juicio. El pánico y la codicia. Exactamente. El pánico irracional y la codicia desmedida. El pánico hace que se venda tarde y mal, asumiendo pérdidas catastróficas por miedo a que el activo llegue a cero. Y por el otro lado, supongo. Por el otro lado, la codicia hace que no se venda cuando ya se tiene una excelente ganancia sobre la mesa, siempre con la esperanza avariciosa de ganar un poco más. Hasta que inevitablemente el mercado se da vuelta y borra todo. Y borra las ganancias, ¿sí? La orden OCO erradica ese factor humano por completo. La estrategia se planea en frío, con la mente clara, tal vez tomando un café, se establece la orden y la matemática del sistema se encarga del resto sin una sola gota de emoción de por medio. Esa erradicación de la emoción es vital para sobrevivir. Pero toda esta automatización maravillosa de las órdenes OCO no sirve de nada si los cimientos numéricos están podridos, ¿no? Totalmente de acuerdo. La tecnología no salva a nadie de unas malas matemáticas. Y es ahí donde el manual hace una transición fluida hacia el terreno de la gestión de riesgo o lo que podríamos bautizar como matemáticas de supervivencia. Un gran término. Las fuentes hacen un trabajo excepcional al desmitificar este tema. A menudo, cuando se habla de finanzas, la gente imagina fórmulas incomprensibles de cálculo avanzado, pero el texto demuestra que es pura lógica aritmética básica. Sí, sumas, restas, multiplicaciones y porcentajes. Tal cual. La fórmula del riesgo en la sección de spot se calcula siempre en relación al USDT, buscando anclar la mente al valor real en dólares. Y para materializar esa lógica y evitar que quede en la teoría, el manual proporciona un ejercicio mental paso a paso que de verdad considero fundamental repasar con lentitud, porque este es el tipo de conocimiento que literalmente salva carteras de inversión. Totalmente. Hagamos ese ejercicio mental con calma, porque la perspectiva cambia radicalmente cuando se ven los números. Imaginemos a un inversor que decide sentarse a operar y pone un capital de 200 USDT sobre la mesa para una operación específica en el mercado de spot. $200 en juego. El instinto primario, el cerebro reptiliano, le grita a esa persona que hay $200 en peligro inminente. Que se puede perder todo. Exacto. Pero el manual dice, alto ahí, usemos la lógica. Antes de apretar el botón de compra, se analiza el gráfico y se determina que, si el precio cae un 5% por debajo del valor de entrada, la idea original era incorrecta y hay que salir. Ese es el famoso límite de pérdida, o stop. Así es. Al hacer la multiplicación, ¿qué significa realmente ese 5% de caída sobre el capital asignado? El 5% de esos 200 USDT equivale exactamente a 10 USDT.
Y ese número solitario, esos 10 USDT, es el riesgo real que se está asumiendo. El detalle clave ahí es la revelación psicológica que acompaña a esa simple multiplicación. Un alivio gigante. Al comprender que, mediante el uso disciplinado del límite de pérdida, la exposición real no son los $200 totales, sino únicamente esos $10, la ansiedad financiera se desvanece casi por completo. Es una diferencia abismal para la tranquilidad mental. Es saber que incluso en el peor de los escenarios previstos y calculados, la pérdida está acotada de antemano. Y para darle solidez a esta matemática de supervivencia, las fuentes añaden una regla de proporción que es el pilar de la rentabilidad a largo plazo. ¿Te refieres al ratio? Sí, el ratio de riesgo-beneficio. La regla de oro aquí sugiere que si en una operación se está dispuesto a arriesgar ese 5% de caída, el objetivo de ganancia programado en la orden, por ejemplo, en la parte superior de la orden OCO, debería ser de al menos el 10%. Es decir, mantener siempre una proporción mínima de 1 a 2. Exactamente, 1 a 2. El poder de este ratio es que permite que alguien se equivoque en varias operaciones, pero las veces que acierta, esas ganancias compensan matemáticamente las pequeñas pérdidas controladas anteriores. Esa proporción de 1 a 2 es la clave para no tener que ser un adivino perfecto del mercado. No hay que acertar siempre. Nadie acierta siempre. Y complementando esa base matemática rígida, las notas que revisamos enumeran 3 consejos de oro, directrices vitales para evitar el caos organizativo. El primero es simple pero poderoso. Mantener liquidez. Mantener siempre un porcentaje de saldo líquido en la cuenta. El manual insiste en que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe estar invertido al 100%. Nunca. Siempre debe haber pólvora seca, reservas en moneda estable para poder aprovechar caídas inesperadas del mercado que presenten grandes oportunidades, o simplemente para dormir con la tranquilidad de tener un colchón financiero intacto. Es salud mental financiera. El segundo consejo es una regla de higiene de portafolio. Es fundamental separar de manera estricta y tajante el dinero destinado a la cartera de holding a largo plazo del dinero destinado al trading activo. Mezclar estas estrategias es un error clásico y francamente letal. Sí. Si alguien compra un activo con la convicción de guardarlo por 3 años, no tiene sentido que termine vendiéndolo a la segunda semana por un ataque de pánico al ver el gráfico de spot. Son bolsillos mentales y financieros completamente diferentes y no deben cruzarse. Y el tercer consejo me parece quizá el más aplicable al mundo moderno, porque ataca directamente a la sobrecarga de información. La infoxicación. Sí, el texto es sumamente claro al indicar que nadie debería intentar seguir el rastro y las noticias de 20 criptomonedas al mismo tiempo. Tratar de absorber los gráficos, las actualizaciones de desarrollo y el sentimiento en redes sociales de una veintena de proyectos distintos es humanamente imposible. Conduce directo a una parálisis por análisis. El manual sugiere que con seleccionar unas 5 opciones sólidas, estudiarlas a fondo y entender sus movimientos particulares es más que suficiente para encontrar oportunidades de sobra sin sufrir agotamiento mental. Es un escudo vital contra la fatiga de decisión. Menos ruido, más claridad. Me parece perfecto. Ahora bien, habiendo cimentado las bases de la protección, el control emocional y la prudencia matemática, el manual nos invita a explorar lo que podríamos denominar los extremos opuestos del ecosistema de Binance. Los 2 polos. Dejamos el terreno intermedio del spot para mirar por un lado el abismo vertiginoso de los futuros y por el otro el prado sereno de la sección Earn. Gran contraste. Y la transición hacia los futuros en el texto viene acompañada de señales de alerta parpadeantes. Las fuentes presentan este mercado claramente como el terreno exclusivo para quienes buscan adrenalina pura. Y, subrayo esto con fuerza, para quienes ya tienen una experiencia comprobable y sólida gestionando riesgo. Definitivamente no es el lugar para dar los primeros pasos. Para nada. A diferencia del mercado spot, en futuros no se compra ni se es dueño del activo real. Lo que se opera son contratos financieros que especulan sobre hacia dónde irá el precio. ¿Arriba o abajo? Y la característica que define y vuelve tan famoso a este sector es el concepto de apalancamiento. Explicado de forma sencilla, el apalancamiento es pedirle dinero prestado al sistema temporalmente para multiplicar artificialmente el tamaño de una operación. Y la mecánica detrás de ese préstamo requiere una comprensión milimétrica, porque no es dinero gratis ni es sin consecuencias. Claro,
El manual usa otro escenario hipotético muy ilustrativo. Supongamos que alguien decide entrar a una operación en el mercado de futuros disponiendo de un capital base propio de 50 USDT. Ok, $50. Sin embargo, decide utilizar la herramienta de apalancamiento y selecciona un multiplicador de por 4, o X4. En el instante en que se ejecuta esa orden, la exposición real de esa persona en el mercado ya no es de $50, pasa a ser de 200 USDT. Se multiplicó por 4. Es el equivalente financiero a mirar los movimientos del mercado a través de una lupa gigante, que amplifica cada mínimo detalle. Claro. Y al principio, esa amplificación suena como el mejor invento del mundo. Porque si el análisis es correcto y el mercado se mueve apenas un 1% a favor, la ganancia no se calcula sobre los humildes $50 originales, sino sobre la posición total apalancada de 200 USDT. Parece magia. Visto así, el apalancamiento es una máquina de acelerar ganancias de forma maravillosa. Pero en las finanzas, siempre que hay un atajo para multiplicar el dinero, hay una trampa o un costo oculto esperando del otro lado. Siempre. Y la advertencia que lanza el manual al respecto es sumamente severa. Así como esa lupa gigante magnifica las ganancias de manera exponencial cuando el mercado acompaña, multiplica las pérdidas con la misma exactitud, violencia y velocidad si el mercado va en contra. Es bidireccional. Y aquí es vital introducir un término técnico que el texto menciona, que es el margen inicial. Para entenderlo, imaginemos que alguien alquila un vehículo de alta gama y la agencia le pide un depósito de garantía por si ocurren daños. Del seguro. En los futuros, esos 50 USDT originales actúan como ese depósito o margen inicial. Si la operación apalancada empieza a generar pérdidas, esas pérdidas se restan de los $50 originales. Ay, duele solo de pensarlo. Operar en este entorno sin utilizar un límite de pérdida estricto, sin ese stop loss innegociable, es la receta garantizada para sufrir lo que en el ecosistema se llama liquidación. Una palabra temida. Si el mercado cae lo suficiente como para que las pérdidas acumuladas de la posición de $200 igualen al margen inicial de $50, el sistema no tiene piedad. Automáticamente, como si la agencia de alquiler confiscara el depósito al ver un rasguño, la plataforma cierra la operación y el usuario pierde el 100% de su capital inicial en un parpadeo. Es un juego implacable. Y es la analogía perfecta. Operar apalancado sin un stop loss es exactamente igual a conducir un vehículo deportivo a 300 km por hora sabiendo que no tiene frenos. Inevitablemente te vas a estrellar. La sensación de ir muy rápido puede ser emocionante por unos segundos, pero al final suele ser inevitable y desastroso contra un muro. Para ofrecer un alivio después de tanta tensión y contrastar radicalmente con la adrenalina y el peligro de los futuros, las fuentes nos llevan de la mano al otro extremo del ecosistema, a la sección Earn. Un respiro. Si los futuros son la pista de carreras más peligrosa del mundo, Earn es el refugio tranquilo en la montaña. Esta herramienta está pensada y diseñada de forma ideal para quienes practican el holding. Es decir, para quienes compraron sus criptomonedas hace tiempo con la intención de guardarlas a largo plazo y las tienen paradas en su billetera digital sin generar ningún movimiento. Esencialmente, es la puerta de entrada a la generación de valor pasivo dentro del mundo cripto. La sección Earn permite a los usuarios tomar esos activos inmovilizados y ponerlos a trabajar dentro del ecosistema para obtener rendimientos anuales, estimados. El famoso API. PY, que significa porcentaje de rendimiento anual. Para quienes están familiarizados con las finanzas tradicionales, la mecánica conceptual es muy similar a la de abrir un depósito a plazo fijo o una cuenta de ahorros en un banco, donde se deposita dinero y la institución paga un interés por retenerlo. Simple y conocido. Sin embargo, hay un detalle importante que las fuentes aclaran con mucho énfasis. A diferencia de los plazos fijos bancarios que suelen garantizar una tasa inamovible, en el mundo de Earn los porcentajes de rendimiento no son estáticos. Son variables. El APY es un estimado dinámico y fluctúa constantemente, dependiendo de las condiciones generales del mercado, la liquidez y la demanda específica que tenga cada criptomoneda en particular en ese preciso momento. Por supuesto, no hay garantías de tasas inamovibles. Es un mercado vivo. Pero aún con esa variabilidad,
representa una forma excepcionalmente inteligente de sacarle un porcentaje de ganancia extra a un capital que de todas formas iba a permanecer guardado intacto a largo plazo. Es eficiencia pura. Es una manera de generar un crecimiento constante, sin sufrir el estrés diario de mirar la volatilidad de los gráficos en spot y muchísimo menos la tensión extrema e insaludable de intentar sobrevivir a una liquidación en futuros. Básicamente, es una herramienta que recompensa económicamente la paciencia. La paciencia paga. Y precisamente navegando entre ese contraste, desde la extrema velocidad hasta la calma de los rendimientos pasivos, llegamos al punto donde debemos hacer una síntesis de toda esta información. Si tuviéramos que destilar los grandes aprendizajes de esta exploración tan exhaustiva por las estrategias de Binance, hay principios que son ineludibles. Totalmente. El primero, y el que resuena en cada página de las fuentes, la prioridad absoluta siempre debe ser proteger y cuidar el capital. Sin ese oxígeno financiero, simplemente se acaba la oportunidad de seguir participando en el mercado. Te quedas fuera del juego. El segundo principio es la necesidad imperiosa de definir siempre, sin excepción y antes de ejecutar ninguna orden, cuáles son las puertas de salida, ya sea asumiendo una pérdida controlada con stops tradicionales o automatizando el éxito y el fracaso a través de las formidables órdenes OCO. Y yo añadiría que el tercer gran aprendizaje es fundamentalmente un profundo cambio de mentalidad. ¿En qué sentido? El manual hace un esfuerzo enorme por subrayar que entender la operatoria financiera y el trading no consiste en tratar a las plataformas como si fueran un casino de luces brillantes, donde se entra a apostar a la suerte con la esperanza de dar el gran golpe. No es ir a tirar los dados. Para nada. Es, muy por el contrario, un proceso metódico de aprendizaje constante, de gestión rigurosa de probabilidades y de una disciplina emocional inquebrantable. El verdadero secreto que revelan estas fuentes, si se leen entre líneas con suficiente atención, no es que existan fórmulas mágicas u ocultas para predecir con certeza el futuro del mercado. Nadie tiene una máquina del tiempo. Absolutamente nadie sabe qué pasará mañana, ni hacia dónde irá el próximo movimiento del gráfico. El verdadero secreto de los profesionales es enfocarse obsesivamente en gestionar el riesgo del presente. Gestionar el riesgo del presente. Creo que es la frase perfecta para enmarcar todo este análisis. Uno protege ferozmente lo que tiene bajo su control hoy para asegurarse el derecho a seguir existiendo en el mercado de mañana. Así es. Y al revisar en retrospectiva todos estos elaborados mecanismos y herramientas que, en el fondo, están diseñados principalmente para protegernos de nuestras propias deficiencias humanas, esto plantea una pregunta importante. A ver. Una reflexión bastante profunda que surge de conectar los puntos más sutiles que deja el texto. El manual, como analizamos extensamente, hace muchísimo hincapié y alaba el uso de la orden OCO, precisamente porque, según sus propias palabras, saca toda la carga emocional del momento. Claro, elimina el pánico y la codicia. Exacto. Su mayor virtud es eliminar la fricción tóxica del pánico y la codicia de la ecuación financiera. Ahora bien, si aceptamos la premisa histórica de que el miedo irracional y la codicia desmedida de las masas humanas son, y siempre han sido, los principales motores que alimentan la extrema volatilidad salvaje que caracteriza a las criptomonedas, Sí. ¿qué escenario nos espera en el futuro si la adopción de estas herramientas se vuelve absoluta? Si el día de mañana la inmensa mayoría del volumen del mercado estuviera dictado estrictamente por órdenes automatizadas, ocos de precisión quirúrgica y, yendo un paso más allá, por inteligencias artificiales operando carteras masivas basándose únicamente en matemáticas puras, métricas de riesgo y ratios impecables. Sin humanos al volante, sin dejar caer una sola gota de emoción humana en el proceso. Desaparecería por completo esa volatilidad caótica y salvaje que hoy define la identidad misma de las criptomonedas. ¡Wow! O por el contrario, al erradicar por completo el impredecible factor humano, el mercado no se estabilizaría, sino que mutaría hacia un tipo de comportamiento algorítmico y una fluctuación completamente nueva, alienígena e igual de impredecible para nuestra comprensión actual. ¡Qué perspectiva tan increíblemente fascinante para quedarse pensando! ¿Estaremos caminando hacia un mercado futuro calculador, predecible y aburrido? ¿O simplemente estamos construyendo una bestia financiera completamente diferente que aún no comprendemos?
Es un misterio. Es una invitación magnífica para que cualquier persona que escuche esto siga investigando, cuestionando paradigmas y sacando sus propias conclusiones sobre hacia dónde nos llevan estas tecnologías. Queda más que demostrado que las herramientas profesionales para navegar y sobrevivir en este inmenso ecosistema están ahí, al alcance de la mano, pero exigen una disciplina de hierro y un estudio continuo. Ha sido animar encarecidamente a cualquier persona interesada en estos temas a aplicar estas estrategias siempre con absoluta responsabilidad y muchísima cautela. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor de principio a fin. Como siempre, mantengan viva esa chispa de la curiosidad, estudien minuciosamente los riesgos antes de dar cada paso y sigan explorando este universo infinito del conocimiento. Hasta la próxima inmersión. ¿Qué tal? Es un